Ya hemos escuchado, si conocemos a Dios, si conocemos su palabra, sabemos su voluntad. Y si sabemos su voluntad, entonces vamos a hacer lo posible para que se cumpla su voluntad. Es de los papeles que tenemos aquí en la tierra, como hijos de Dios, como sus siervos. Trabajar con Dios para que se cumpla la voluntad de Él en la tierra. Pero una de las llaves fundamentales para esto es tener esa oración, porque si sabemos su voluntad, entonces vamos a trabajar juntos con Él para que se cumpla. En las generaciones pasadas, el Señor no hizo muchas cosas que pudo y quiso hacer por falta y cooperación de sus hijos. Ya les puse el ejemplo, ¿no? del pueblo de Israel. Muchas cosas Dios se dio a conocer de muchas maneras, en ese deseo tan fuerte de que esa relación se mantuviera. A lo mejor antes no era una oración como tal, como ahorita lo hacemos. Eran más específicos, ¿no? De hincarse, Señor, y hasta se postraban, y sí lo han hecho actualmente, pero antes era más visible que se veía a alguien que oraba, que pedía al Señor, y era darse totalmente. Ahorita la verdad es que cuesta trabajo, a veces da penita, ¿no? Y como bien caro. Yo me acuerdo que en casa de mi abuelita, pues viví cuando era niña, precisamente porque se murió mi papá y pues mi mamá se quedó con todos los chamacos ahí y nos dejó ahí con mi abuelita un tiempo. Y yo me acuerdo que ella se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a orar y se hincaba, y pues yo lo veía como algo normal, pero la verdad es que fui creciendo y ya pues cuando me llegaba a quedar en casa así de otros hermanos así, o nosotros mismos como familia, ya no lo hacíamos, o sea, ya no nos hincábamos. Antes era así como que igual ibas a dormir y te hincabas en tu cama y dabas gracias y orabas, y la verdad, ¿cuántos hacen ahorita eso de hincarse y orar? Gracias a Dios, y qué bueno, pero no todos lo hacemos de hincarnos. A veces ya nos acostados, o pues la mayoría ya lo hacemos parados, ¿no? Estamos parados, estamos, Señor, gracias. Bueno, sentados cuando estamos comiendo, pero ya no lo hacemos como antes, de que todos vamos a orar, y se sentaban ahí alrededor de la cama. Y a mí se me quedó muy claro mi abuelita. Y hace poco que fuimos en diciembre, me levanté a las 5 de la mañana porque mis hijos me pidieron leche, y ay, hasta me asusté porque estaba orando mi abuelita, pero estaba hincada, y yo se decía, ay, no, las generaciones pasadas sí se quedan así con esas cosas y lo siguen haciendo. Y ya después se paró y se puso a hacer ese ejercicio, y yo, ¿qué está haciendo? Me asustó. Pero pensé en eso, dije, creo que yo nunca lo hice un hábito de levantarme, hincarme al Señor y pedirle, porque es muestra de humillación, de rendición a Él, de decirle, Dios, aquí estoy, te reconozco primeramente como mi Dios, y por eso es que me hinco delante de ti, porque es lo que hacían antes y lo hemos igual escuchado, ¿no? ¿Qué se hacía ante un rey? ¿Qué se hacía ante gobernadores? Se hincaban, se reverenciaban, porque reconocían esa autoridad, porque reconocían que tenían un gobierno en un país, en un lugar, ¿no? Es lo mismo con el Señor. Ya no lo hacemos, pero es una forma de mostrarle que estamos rendidos, que lo reconocemos como nuestro Dios, al hincarnos. Con eso no quiere decir que a fuerza se tiene que hincar a orar, pero sí era incluso las prácticas que hacemos como iglesia, que a veces no entendemos, porque sí, la verdad yo no la entendí. Ay, ¿por qué mi abuelita todos los días hinca? A veces no le damos importancia, pero sí es bueno a veces postrarnos y arrodillarnos delante de Él, para mostrarle que ahí estamos, humildes a su servicio, dispuestos a hablar y a pasar ese tiempo de intimidad con Él. El fallo no está en Dios, cuando quiso hacer cosas con las generaciones pasadas y que también con nosotros, sino en su pueblo, en nosotros. Si revisamos nuestra historia personal, veremos el mismo triste estado que el pueblo de Israel y que muchos siervos atrás. Si hubiéramos tenido más fe y más oración, nuestra vida no habría sido tan ineficiente y nos habríamos evitado muchas situaciones. Porque como lo vimos anteriormente, si nuestra voluntad está unida a su voluntad, por default va a ir nuestras necesidades, nuestro beneficio,
nuestro cuidado, todo lo que Él ya tiene pensado para nosotros. Pero como no lo vemos así, la verdad es que vamos a veces de tope en tope, de error tras error, cosas que el mismo Dios nos quiere evitar muchas veces. Y lo mismo con el pueblo de Israel. ¿Qué les quiso evitar? Pues 40 años en el desierto se convirtieron en 400 años. Él no quería que pasaran todo ese tiempo. Pero son de las... con esto confirmo lo que les dije hace rato. No es que Dios no cumpla sus promesas, sino que más bien permite y aún no... Sí, permite que no se logren cosas por la falta de nuestra cooperación. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel y con nosotros mismos ha pasado muchas veces. Si los hijos de Dios no fueran hoy tan fríos como evidentemente somos, si estuviéramos más dispuestos a negarnos a sí mismos y a someternos a la voluntad de Dios, teniendo más interés en su gloria y guardando la palabra del Señor, entonces se realizaría rápidamente lo que Dios ha deseado desde la eternidad con referencia a esta época. Sabemos que hay promesas y que ya lo vemos. O sea, yo todos los días digo, ¿qué? ¿Ya todos los días tiembla? Porque todos los días me llega en el celular y hoy un temblor y yo pone en el Face, tembló y que no, y yo, ay Dios, pues que ya diario va a temblar o qué. Gracias a Dios yo no lo siento, ¿verdad? Pero todas las señales que ya hemos visto, o sea, la verdad es que estamos en tiempos en los que precisamente decía, los días serán acortados y lo hemos visto, ya no nos alcanza el día y cuando vemos ya estamos a mitad de año y ya vamos a 2015. ¿Cuántos pensamos en 2015? Se veía súper lejos y todas las situaciones que están pasando en muchos lugares del mundo, la verdad es que son parte de lo que Dios ha hablado en su palabra, ¿no? Pero ya hubiera pasado, ya incluso el Señor hubiera cumplido muchas cosas si nosotros como iglesia hubiéramos respondido ya como Él lo determinó desde antes, ¿no? Algo que nos motivó mucho y dijimos, bueno, pues gloria a Dios. No sé si algunos lo vieron, se posteó en internet un periódico, creo que es el Universal, no me acuerdo qué periódico, si alguien lo vio, y sacaron un artículo que la Iglesia Católica estaba muy preocupada y que era punto urgente, importante el que se ocuparan, porque el cristianismo estaba creciendo increíblemente en México y en Latinoamérica. Y estaban así ya como súper estresadísimos porque no se explicaban por qué estaba pasando esto y por qué la Iglesia Católica estaba pues en menos. Y nos llamó la atención eso, de que ya estaban bien preocupados porque no puede ser, los evangélicos están creciendo como espuma y en todos lados ya no se está creyendo en la religión más importante de México, porque en México todavía prevalece en muchas partes, pero de Latinoamérica también. Hay países como Brasil que ya no hay muchos católicos, que la mayoría de los habitantes son cristianos, la mayoría, y así en otros países de Latinoamérica. No quiere decir que ya no haya y otras religiones que sabemos y sectas, pero son menos porcentaje. Pero esto que nos dice, que incluso Dios, a pesar de nuestra frialdad, de nuestro egoísmo, de centrarnos en nosotros mismos, de todo lo que les leí aquí, está haciendo su obra y está cumpliendo su palabra, porque Él es así, porque Él no cambia. Pero si nosotros pusiéramos de nuestra parte en cuanto a la oración, al estar directamente con Él, el incluso saber su voluntad a través de la oración, porque sabemos que es una de las formas en las que Él habla directamente en nuestra vida. Si no sabemos muchas cosas, qué hacer con nosotros o con lo que pasa a diario, es porque nunca recurrimos a Él, porque les digo, porque vamos y hablamos lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero no es así. Sabemos que no es así. Todos aquí en algún momento han tenido un tiempo así padrísimo, yo estoy segura, los que son realmente hijos de Dios, cuando se han metido en oración y de esas veces que ni la sientes, no se te hace pesado ni aburrido, porque también sé que hemos tenido ese tiempo en el que sí se hace pesado, así como que orar me cuesta, porque es como concentrarte en una cosa, enfocarte sin estar pensando en todo lo demás, y eso cuesta trabajo.
enfocarte en Dios y decir, sí Señor, y voy a así 1 hora. Quien dice, vamos a orar 5 horas. ¿Cómo lo vemos así? Como que, uy, mucho tiempo, ¿no? Va a estar pesado, no va a dormir, no, está grueso, la verdad, orar tanto tiempo. Pero hay veces que lo hemos hecho sin darnos cuenta y se hace tan ligero, tan hermoso, tan rico, se disfruta, porque realmente nos conectamos y nos disponemos. Es parte de lo que le ordenamos a nuestra alma, ¿no? Así como le ordenamos muchas veces bendecir al Señor y así como que enfocarme, quiero alabarte, quiero agradarte y servirte, que también cuesta trabajo. Así con la oración, decir, Señor, tengo que enfocarme, quiero hacerlo porque te amo y porque sé que es la forma en la que directamente me conecto contigo y aún puedes hablar a mi vida y usarme para los demás, porque son, se los estoy diciendo ya a grandes rasgos todos los puntos, ¿no? Una es conectarme directamente contigo, saber qué es lo que quieres para mí, cómo es que quieres que siga creciendo, perfeccionándome, pero también al mismo tiempo la oración es, mi esposa dice, es un símbolo de la cruz, porque es directamente con Dios, es vertical, sí, ¿no? Esto es vertical, pero también es hacia los demás, horizontal, porque no nada más Dios quiere que, ay sí, yo, lléname y yo, nada más que yo crezca, no, también quiere, es parte de lo que hacemos como hijos de Dios y como hermanos en Cristo, el ver por los demás, y entonces es horizontal, para pedir por cada uno de los que ha puesto a nuestro lado, por los que aún ni conocemos, por los que no queremos o nos cuesta trabajo. Muchos ejemplos, ya lo saben. La verdad es que a lo mejor mi voz es un poco arrulladora y así como muy apacible, pero yo espero en Dios que de verdad lo lleven en su corazón. No es el menos orar y a lo mejor ya muchos sabían esto y sabían de la gran importancia de la oración, pero la verdad es que el Señor me tocó y me dijo, habla de esto. Es a veces de los temas tan así que ya damos por hecho, que sabemos y que ya no les prestamos tanta importancia o no les damos el debido tiempo para hacerlo. Por eso es que se los hablo. Yo sé que a lo mejor es tedioso o diferente a como lo hace mi esposo, más dinámico así, pero es importante de verdad que cada uno de verdad analice ahí en su vida, en su corazón, su diario vivir, porque si el Señor me lo habló, no digo que todos estén en mi condición, pero sí somos muy parecidos en muchas formas de actuar como humanos, y la verdad es que sí nos dejamos llevar por todo lo que hay en la vida, por todas las situaciones y muchas cosas que sí es ¿cómo se dice? Vital que nos detengamos un momento y que pensemos en esto, que pensemos, realmente estoy orando, estoy incluso teniendo esa relación contigo, así como me dispongo a todos los días a arreglarme, a levantarme para ir a un trabajo, para ver a mi novio, para el esposo, para atenderlo, mis hijos y todo, de igual forma. Pensar todos los días, me estoy alistando, preparando, levantando para estar contigo, Dios, para buscarte, para escucharte incluso, porque sabemos que la oración no nada más es el monólogo, ¿no? Es un diálogo, es algo que también debemos aprender a escucharlo, y hay veces que decimos, es que a mí Dios no me habla, pero si nunca hablamos con Él, es como si yo le dijera de alguien, es que a mí nunca me habla, pues si nunca me acerco y le hablo, pues no me va a hablar. O sea, no, hemos escuchado aquí todo el tiempo, esto es de iniciativa. Dios siempre ha tomado la iniciativa, pero también nosotros debemos tomar iniciativa en estas cosas, en todo lo que el Señor nos dejó como práctica de parte de su iglesia como sus hijos. Es esto, tomar la iniciativa, buscarlo, orar, hablar con Él, pero si no reconocemos o no sabemos si nos habla o no nos habla, si es Él o no es Él, es porque no tenemos constante comunicación con Él. ¿Cómo voy a reconocer la voz de mi esposo si no viviera con Él y no estuviera en constante relación?
no lo reconocería y diría, ay, no, quién sé quién es, ¿no? O sea, me habla por teléfono y yo, ¿sí? ¿Quién habla? Pues tu esposo. No, tú no eres mi esposo. No, sí, soy tu esposo. No, no eres mi esposo. Pero pues, si ni siquiera sé reconocer su voz es porque nunca hablo con él. De la misma forma es con Dios, de la misma forma. Nos quejamos y dicen, ¿cómo es que a él sí le habla? ¿Cómo es que a él sí le revela? La verdad es que a mí nunca me ha hablado. Pero si no nos damos aún esa oportunidad de acercarnos y de aún estar atentos para escuchar su voz, con esto no me refiero a que vaya a ser audible. Hay veces que también dicen, estábamos esperando que, sí, soy yo, Dios. No, o a veces soy yo, Dios, así todo fuerte, ¿no? No sé cómo nos imaginamos diferentes, ¿no? Pero no quiere decir que sea audible, pero tampoco no quiere decir que no sea audible. Dios, ahora sí que Él sabe cómo se da a conocer y cómo nos habla, pero tampoco lo esperemos así todos. No, es que a mí la verdad es que no me ha hablado nunca porque yo nunca lo he escuchado, así literal no lo he escuchado. Por eso es que es importante buscarle. Si lo conocemos, sabemos que tiene múltiples formas de darse a conocer, múltiples formas de hablarnos, puede ser a través de un hermano, puede ser en su palabra, puede ser algo que hace sentir tan fuerte en nuestro espíritu que es Él hablando, es Él hablando. Por eso de verdad estoy repitiendo esto, es importante que nos detengamos, que como iglesia, yo sé que lo hacen igual en un tiempo, a lo mejor nosotros no podemos estar aquí físicamente, pero sí tomar la importancia que se merece en la oración y no hacerla como algo más que, ay, bueno, es que sí tenemos que orar, tenemos que, porque es algo que a mí sí llegué a ese punto, ¿no? Ese punto en el que era más rutinario o a veces ni siquiera me daba el tiempo suficiente para hacerlo. Y entonces dije, ¿cómo me va a escuchar el Señor si ni siquiera lo estoy haciendo correctamente? Si ni siquiera le estoy dando el tiempo debido, sino nada más lo hago. Quiero que haga maravillas en donde está mi esposo o aquí, o que, ay Señor, y la iglesia y tus hijos. Pero si no lo hago, si ni siquiera se lo pido, no lo va a hacer. Y no porque Él no lo quiera hacer, sino porque nosotros necesitamos pedirle que haga su voluntad y que nuestra voluntad está unida a Él.